hola a todos. Nuevamente aquí estamos en el podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, le doy la más cordial bienvenida a este nuevo segmento. Me acompaña como siempre mi querido amigo Luis y le pregunto, ya como es tradición, Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué te parece, Juan, si desarrollamos un poco esa temática muy contemporánea de que están aumentando los casos de depresión, de estrés, de ansiedad, todo ese enredado que en la actualidad se está convirtiendo en una verdadera endemia, ya ni siquiera epidemia, Epidemia, sino sí. endemia? Sí, bueno, fíjate que como estábamos conversando anteriormente, los americanos usan una curva que ellos llaman SAD, S-A-D, que bueno, la palabra significa triste realmente, pero es por estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, la idea es que es una curva, ¿verdad? Como una curva de distribución Bell, Mm, ¿verdad? De campana, donde empieza abajo con el estrés, que si tú no lo atiendes, se genera ansiedad en un pico tal de donde se pueden formar ataques de pánico, o de cualquier tipo de eso, y luego si no atiendes esa misma ansiedad, terminas a través de la línea del tiempo cayendo en una profunda depresión. O sea, el punto es que siempre hay que estar pendiente de los síntomas, ¿verdad? de los síntomas, claro. Entonces, y también te comentaba, Luis, que de mi perspectiva, sobre todo en el tema de la ansiedad, que viene generada, como ya dije, el estrés, hoy en día yo he visto que en los últimos 20, 30 años, la tecnología ha avanzado a un modo tal, a un ritmo exponencial, donde tenemos demasiada información, sobre todo en nuestros celulares, en las computadoras, y es como que no nos queremos perder de nada y eso genera mucha ansiedad y el volumen de información es impresionante. Yo creo, y usted me dirá, doctor, que usted en esa parte sabe más que yo, que el cerebro no, aunque tiene la capacidad, porque el cerebro es enorme, una belleza, es un milagro de Dios, creo yo, pero no está preparado aún para ese volumen y ese ritmo de información. Sí, fíjate que Edward Wilson, que murió recientemente, que fue el que introdujo el término consiliencia, es decir, la comunión entre lo, podríamos llamar, lo psicológico y lo social, lo biológico, lo psicológico y lo social, ese encaje entre esas tres rutas que seguimos. Él decía, el problema de hoy es que tenemos mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Ah, Es decir, la qué tecnología bueno. siempre ha estado al servicio del ser humano, ¿no? Desde la rueda, el caballo, el lápiz, los automóviles. Es decir, la tecnología siempre ha sido como una respuesta humana para vivir mejor. Pero sin embargo, el problema que tenemos es que la tecnología se ha ido adelante. Se fue adelante y nos dejó atrás. Fíjate, por ejemplo, lo que significa, yo lo digo de la siguiente manera, el problema de hoy es que tenemos 8.000 millones de personas metidas en la casa de cada uno de nosotros. Ese es parte del problema. ¿Por qué? Porque a través de las redes podemos estar en comunicación y recibiendo información de todas partes del mundo y de una manera simultánea, de una manera presencial. Por supuesto, como dices tú, el cerebro humano, a pesar de ser una maravilla, también tiene un cupo. Vamos a decirlo, tiene un cupo, primero un cupo consciente. En segundo lugar, un cupo inconsciente y un cupo automático. No Mm, podemos sobrepasar esas competencias instaladas del cerebro porque empieza a entrar en lo que se llama la semiosis indefinida, o sea, empieza a entrar en una recursividad de repetir, 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 y eso produce una enorme ansiedad. sí. En cualquiera, fíjate que hay experimentos con animales donde se les satura, por ejemplo, de estímulos visuales, de estímulos auditivos, de estímulos kinestésicos, y el pobre animalito entra en una profunda ansiedad que si se mantiene se traduce en estrés, ¿verdad? En estrés crónico, que es el estrés dañino, y posteriormente, bueno, viene toda la cascada de depresión, enfermedades físicas, discordias vinculantes, y se vuelve entonces el gran desastre que Bueno, estamos viviendo. y eso es interesantísimo, Luis. Fíjate que me recordaste, en estos días fui a una celebración
era un bar abierto, pero tipo discoteca, y te confieso que tenía más de 30 años que no me metía a un sitio así. Realmente no me gustan, pero fui con un grupo de amigos, la pasamos buenísimo, pero le puse mucha atención a la estimulación sensorial que hay en el sitio, ¿no? Primero la música y el ritmo, tum, tum, tum. O sea, es como que te va moviendo el cuerpo a cierta Claro. ritmo, ¿no? Cierta cosa que en verdad que te provoca, yo que no sé bailar nada, tengo dos pies izquierdos, te provoca como moverte, ¿no? Luego las luces, los colores, así como, no habían de las estroboscópicas estas, pero sí había cierto con el ritmo de la música, la gente, el DJ que lanzaba el humito este y tenía un olor Mm, específico. O sea, yo decía, esto es estimulación por todos lados. Tú te claro, desconectas del mundo real en ese momento, porque todos tus sentidos están invadidos por algo externo y es que yo creo que te están manipulando, o sea, en el buen sentido de la palabra, pero te están sacando de tu zona, o sea, y después si le pones que te pones unos traguitos aquí y allá, o sea, la cosa mm, se complica más, ¿no? claro, claro, Entonces, porque es interesante y el cerebro, sin embargo, que son cosas bien específicas y únicas, el cerebro le cuesta lidiar con eso, si tú te pones a ver, con toda esa estimulación sensorial. Ahora pasemos a lo que tú estabas mencionando, de la parte de la informática, la analítica, el exceso de información, cómo fluye todo eso. Y digo, yo creo que los cerebros, si no hacemos algo, que ahí, bueno, viene la profesión mía de entrenamiento cerebral, hay que preparar a los cerebros para el mundo donde estamos viviendo. No es lo que viene, es lo que ya está lo que sucediendo, ya ¿no? estamos viviendo, Eh, sí, ciertamente. Y fíjate, claro, ¿qué es lo que ocurre? La plasticidad cerebral nos permite una enorme capacidad para ir corrigiendo todo eso. De hecho, ese es el papel, por ejemplo, que está cumpliendo todo este movimiento de meditación, lo que llaman mindfulness, ¿verdad? Que es Ujú, una forma también de meditación, la autohipnosis, todo eso porque son como mecanismos de compensación, ¿verdad? Que me permiten compensar esos desequilibrios. Porque, fíjate, incluso hay experimentos de etología, de estudio ujú, de comportamiento animal, donde muestran que cualquier cosa que tú exageras, cuando tú exageras los estímulos, predispone a un aprendizaje acelerado y predispone a la creación de adicciones, por ejemplo. ujú. Que es como que el cerebro entonces empieza a reclamar más de lo mismo, ¿no? Hasta que llega un momento en que colapsa. Colapsa como un corredor de maratón que si, por ejemplo, se propone ir más allá de lo que está entrenado, Choca con la pared. exacto, llega a la pared, pues llega un momento, hay una pared, siempre hay una pared. Ahora que tú la puedas, va a depender del entrenamiento que tú tengas, el que te va a predisponer cada vez más a ir a un poquito más allá. ¿Mm? Porque ese es el diseño cerebral que nos ha permitido evolucionar. Ese es el diseño que nos ha permitido lograr cosas, poder fabricar tecnología maravillosa, pero que también nos ha llevado a fabricar tecnología exageradamente, digamos, productiva y nos está llevando actualmente a un caos. Nos está llevando a ese caos. Sí, fíjate que ahorita cuando mencionaste lo del aprendizaje, tú recuerdas, bueno, lo debes dominar bastante bien, la parte del aprendizaje, lo que es ignorancia Exacto. consciente, conocimiento inconsciente e inconsciente, y yo le agrego un quinto que es la maestría, ¿no? Ujú. Pero eso puede ser visto inclusive de un punto de vista cerebral, porque para mí el aprendizaje a nivel cerebral es la creación de nuevas sinapsis. Cuando el cerebro aprende es porque se está Claro. conectando, hay interconexiones nuevas, ¿no? Y yo Exactamente. siempre pongo el ejemplo de la bicicleta. Cuando tú te montas una bicicleta por primera vez, tu cerebro en ese nivel está desconectado. Las neuronas están funcionando, pero no tienen la interconexión necesaria para montar bicicleta. Claro. Cuando tu cuerpo empieza a ensayar, el cerebro enseguida se pone a las pilas y empieza a crear conexiones para decir esto sí, esto allá, que el balance, la cosa, la movilidad, la motricidad. Y entonces creas el ritmo y se crea eso. La Y una vez que conexión. se aprende, cuando tú montas bicicleta, tú puedes pasar 10, 20 años sin montar y la próxima vez que te montes te vas a acordar. Porque está Exactamente. en memoria, ¿no? Sí. Yo le Y, digo y, memoria y- neurológica, y en memoria motora, ¿no? motores, Que, exacto. que es quizás la memoria que más nos garantiza,
el poder operar con eficacia hacia el futuro, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ese ejemplo clásico que tú acabas de mencionar, de que tú puedes pasar 40 años sin montar bicicleta, te montas en la bicicleta, al comienzo te Tambaleas un balanceas un poco. poco, tambaleas un poco, pero después agarras tu ruta, Sí, agarras la sí. ruta, ¿no? Eso es muy interesante. Igual que fíjate, por ejemplo, cuando uno está en estados de ansiedad, que va en la ruta del pánico, por ejemplo, del terror, en la- cuando la gente está aterrorizada, ¿qué hace? Busca la posición fetal, Mm, ¿no? Es como ir a las memorias más primitivas que todavía que están allí almacenadas en algún lugar, codificadas, por supuesto, como un código. Ya hoy en día sabemos que son códigos, no son fotografías, mm. sino que son códigos de conexión que te obligan a buscar esa posición porque fue la posición más antigua que tenemos dentro de nuestra experiencia ontogenética, ¿no? Sí, sí. Bueno, también, bueno, yo siempre buscándole la quinta pata al gato, digo, bueno, depende cómo haya sido el embarazo de la madre, si fue muy traumática, a lo mejor no es muy buen recuerdo de estar en esa posición, Claro, pero, pero pero, estuviste en esa pero posición, estuvo, sí. porque fíjate que una de las cosas interesantes que con los nuevos paradigmas de pensamiento más sistémico, no importa si fue bueno o fue malo, Mm, lo que tú practicas es lo que vas a tender a repetir. sí, Por eso aquello que incluso hasta en algunas lecturas del mismo Freud, que era un tipo muy racional y muy especulador con la cosa de configuración del inconsciente, señalaba, en algunas partes lo señaló, la importancia de la acción. No solo de que tú, por ejemplo, porque después se fue con la cosa de la interpretación y tal, no es solo que tú te des cuenta, es que hay memoria motora que tú tienes que modificar para poder dar el paso adelante, ¿no? sí, bueno, tú te acuerdas porque yo sé que tú eres un experto en eso, en neurolingüística. Hay un cuento muy famoso cuando uno estudia neurolingüística, que la gente, por ejemplo, hay una memoria que si yo te hago así en el hombro, Ajá, esto tiene un significado para ti, ¿no? Que exacto. normalmente Mm, puede estar negativamente asociado como, oye, lo cuánto lo siento, pobre, sí. Entonces te exacto. toca, es como un botón y ¡put! Ya Le te cambia la ancla, emoción, te ancla a exacto. una memoria, como puede ser lo contrario, que a lo mejor te, ¡ay, Luis! Te dan tu palmazo, entonces te sientes Sí. con Fíjate que vigor ese y... mecanismo del anclaje, por lo menos Mm, de lo que llaman el anclaje en programación neurolingüística, mm, ¿no? Es un mecanismo muy preciso. Es decir, uno puede crear anclas, ¿verdad? De hecho, bueno, eso lo hacemos a cada rato, por ejemplo, en el marco de la terapia, ¿no? Anclaje para asociar experiencias, aun cuando sean experiencias muy viejas, ¿no? Muy antiguas, y reactivas la experiencia. Es decir, vuelves a revivirlo. En estos días, precisamente, que hablaba con una paciente que ya salió de una depresión, pero que ella todavía tiene el temor de la recaída, ¿no? Entonces yo le digo, es muy importante porque la señal inequívoca de que ya lo has superado completamente va a ser cuando tú recuerdes que estuviste deprimida, pero no vuelvas a experimentar la sensación, sino que experimentes una sensación de satisfacción de haber superado eso. Esa va a ser Eso la ya como una señal. metacognición desde afuera. Exacto, va a ser la señal Mm, de que ya hiciste un cambio profundo que está a nivel de comportamiento. Porque ella me decía, fue a visitar unos amigos que la ayudaron mucho durante su periodo depresivo, ¿verdad? El periodo en que estuvo en depresión, porque tuvo casi un año en depresión antes de que yo la viera. Y entonces me dice, cuando yo me sentí en el mismo mueble, me vino el recuerdo de cuando estaba así y me dio miedo. Yo le dije, ¿te dio solo miedo? Me dijo, no, también me vino un poquito de la tristeza. Entonces yo le digo, entonces eso significa que todavía el caso no está cerrado, ujú. que tenemos que trabajar para que tú subas a ese otro nivel, ¿no? Que es la vía contraria de lo que tú has descrito de la campana del SAT, ¿no? Sí. Del estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Ujú. Que es entonces
Voy desde el estrés, yo tengo un estrés agudo, por ejemplo, ¿y qué hago? Veo que eso es una maravillosa oportunidad para introducir un cambio, ¿verdad? Que me lleve, por ejemplo, a la tranquilidad, que me lleve a la seguridad, que me lleve a la curiosidad de buscar opciones y que me abra entonces a la salud, ¿no? Ujú, Entonces son como rutas. Por eso es que fíjate, Juan, con lo que estamos trabajando, estamos entendiendo que todas estas cosas en el fondo son mecanismos físicos cuánticos, ¿no? ¿En qué sentido? En que son fuerzas. Por ejemplo, la tristeza es una fuerza, pero la alegría también es otra fuerza. y es energía. Entonces, ¿qué es energía? La fuerza es energía que tiene dirección y sentido, ¿no? Mm. Que no está disipada, que no es calórica, sino que es energía dirigida, ¿no? Entonces, esa energía, eso crea un tensor, ¿no? Un tensor en donde yo puedo hablar de un lado de la tristeza y otro lado de la alegría. Y entonces mis acciones, ¿verdad? Mis pensamientos, emociones, sentimientos y acciones van a abrir un vector más que el otro, ¿no? Y entonces va a haber una resultante igualito cuando uno estudiaba vectores en bachillerato, ¿te acuerdas? Y No entonces mucho crea un porque yo vector. odiaba esa parte, pero yo la tengo bloqueada. Ok, pero fíjate lo Sí. interesante de cómo se interconectan las disciplinas, ¿no? Ujú, Y esa es una manera en que entonces uno puede, primero, entender el proceso, comprenderlo, ujú. integrarlo. Y en segundo lugar, facilitar acciones que te lleven hacia donde tú realmente quieres dirigirte, que es en este caos que estamos viviendo, poder tener decisiones que nos lleven a vivir cada vez mejor. Con este montón, por ejemplo, de información, medidas como, por ejemplo, bueno, le voy a dedicar solo un tiempo X, el tiempo necesario para el rendimiento que yo quiero a las redes sociales, ¿verdad? Fíjate que estoy recordando ahorita un caso que yo atendí y tuve la dicha y la felicidad hoy en día de atender a mi propio padre, ¿verdad? Cuando estaba en vida, él pasó por una cirugía en lo operaron en Venezuela, cáncer de colon, y en ese momento él después de la cirugía se deprimió muchísimo, pero Mm, cayó en una depresión de esas agudas, ¿no? Y yo estaba en ese momento creo que era en Miami, creo, sí, estaba en Miami. Y entonces no tenía oportunidad por cosas que, bueno, solo los venezolanos saben, no podía ir a Venezuela. Y entonces le hice fue una videollamada que con la ayuda de mi madre lo hice por el laptop, la mm, computadora y la cosa. Y entonces y le digo, mira, ponte audífono y tal. Y yo acababa de salir un curso de neurolingüística. Entonces, total que le hice algunas preguntas para entender y todo eso, más o menos por dónde venían los tiros y tal. Y total que le hice un anclaje, ¿no? mm, Y bueno, para hacer un cuento largo corto, porque no voy a explicar cómo se hace la técnica porque es un poco larga, yo lo que le hice que el movimiento, la acción, era que apretara el puño derecho. mm, Le pregunté cuál era el mejor. Entonces, que al batirlo, que es el signo de eso, se repitiera en su mente una frase que a él le inspirara. Y él escogió justamente una cosa de la Biblia, un pasaje que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él hacía mm, así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi madre, que bueno, tú lo sabes bien, también es colega tuya, es psiquiatra, se quedó impresionada de los efectos porque mi papá no se quería levantar de la cama del hospital, de la clínica, a mm. caminar ni nada, o sea, no quería hacer nada. Y cuando terminó la llamada conmigo, se paró y mira, me quiero caminar. Y empezó a caminar y ahí subió. Entonces, pero el anclaje que yo le hice en ese momento fue porque estaba por nacer un sobrino nieto mío, que Ajá, imagínate tú, el primer bisnieto de mi padre, wow. y bueno, el niño ya tiene, Dios lo bendiga, tiene ya creo que 13, 14 años. O sea, que eso fue hace ya un tiempo atrás. Pero es para que vean la fuerza Claro, neurológica que tienen los anclajes, la información bien llevada y la corrección de aprendizaje, ¿verdad? Que podemos hacer a través de diferentes tipos de técnicas. O sea claro. que yo creo que un mensaje importante que hay que dar acá es que sí, todos podemos estar sufriendo de ansiedad, de depresión y todo por las razones, una de las razones que estamos comentando, como el exceso de información y la tecnología, pero que hay muchos mecanismos de solución que Sí, podemos sí, ayudarlos, ¿no? claro, claro, claro. Esa es la maravilla
de este siglo también, ¿no? Ujú. Que al lado de eso, también esa tecnología ha podido ser útil para una gran cantidad de profesionales que hemos integrado nuevas herramientas, ¿no? Ujú. Herramientas que son tremendamente efectivas, ¿no? Fíjate, tú mencionaste, por ejemplo, los anclajes. Yo diría, por ejemplo, todas las técnicas que desarrollaron Bander y Grinder son muy interesantes y muy potentes. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que hay que usarlas adecuadamente, ¿no? Es lo que yo le digo a las personas. Mire, las herramientas son igualitas que las herramientas físicas. Si usted tiene un martillo y usted no sabe martillar, probablemente usted se va a romper un dedo. Si usted no tiene el martillo adecuado para el trabajo que va a realizar, también puede tener problemas o dificultades, ¿no? Y eso lo conseguimos a través de una práctica supervisada, ¿verdad? Dirigida, pum, 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 aprender A usar la a herramienta. usar la herramienta, ¿no? Igual pasa con las herramientas mentales, las herramientas sociales, las herramientas espirituales, las herramientas del paso del tiempo, las propias herramientas mentales, por ejemplo, las herramientas cognitivas, el pulir, ¿cómo se llama? El acervo intelectual es algo sumamente importante. El manejo de las emociones también, como las emociones son herramientas que nosotros utilizamos para garantizar nuestra sobrevivencia. Los sentimientos, que también son herramientas para nosotros orientar el sentido de nuestra vida. Y las herramientas psicomotoras, que son también para desarrollar nuestras decisiones que nos lleven en un rumbo. Yo creo que uno de los autores más claros en ese sentido fue Aaron Beck. Aaron Beck, el Sí, creador de la terapia de cognitivo-conductual, CBT, sí. porque él pudo cazar, digamos, los aspectos que tenían que ver con lo cognitivo, con lo afectivo, con lo motor, a través de sus protocolos que son muy buenos, ¿no? Yo No, y lo que lo, me encanta es la estructura, que es simple, dinámica, A, B, C, 1, 2, 3. Exactamente. O sea, Entonces, simplificó enormemente el trabajo. Claro, hoy en día, bueno, por supuesto, y ya, por ejemplo, no es extraño ver por allí terapia cognitivo-conductual con mindfulness, terapia claro, cognitivo-conductal con PNL, integraciones. o sea, la integración, esa integración de los saberes adecuados, de la metodología adecuada para el uso de las herramientas, es lo que estamos viviendo en el nuevo paradigma, pues, en el paradigma que se ha llamado complejidad, el paradigma que se ha llamado convergencia, el paradigma que se ha llamado ultramodernidad, que es abrirnos a la integración, a la confluencia de factores para nosotros vivir cada vez mejor. Yo creo que ese es el secreto del siglo XXI para nosotros poder encauzar este enorme caudal de información y poderle dar una dirección y un sentido para que cada uno de nosotros pueda vivir mejor cada día. Mira, Luis, te quería preguntar algo. ¿Te parece bien si el público que nos escucha le damos un regalo, un obsequio hoy para el manejo de la ansiedad? Por supuesto, sí, claro. Bueno, porque fíjate, yo me vine Ajá, así a lo Beck, que es ajá. un resumen de 3 pasos que yo recomiendo cuando en caso de emergencia rompa el vidrio. Mucha gente, mira, dame algo rápido y fácil para no aguanto la ansiedad y cosas. Y yo, bueno, primer paso a mí me parece importantísimo y creo que vas a estar de acuerdo conmigo allí. Y si no lo está, por favor, dímelo. Que es bueno, en inglés se dice acknowledgement, que es que tú te das cuenta lo que estás sintiendo, validas la emoción. Sí, Mm, mira, estoy ansioso, lo reconozco por mi cuerpo, por mi forma de pensamiento, y eso está bien. O sea, no me tengo que sentir claro. mal porque estoy ansioso. Ese es el primer paso que reconoce lo que está sucediendo y acéptalo. O sea, está bien que le sienta así. Luego, obviamente, algo que está, yo creo que que se le da muy poco valor, es la respiración. En el Ujú, momento que uno empieza a hacer la respiración adecuada de esa, que no solo es torácica, es diafragmática, donde ujú, hincha realmente de oxígeno a los pulmones, eso le da una calma inmediata. Ustedes no se imaginan lo efectivo que es. Con 3, 4, 5 veces que lo haga, ya vas a empezar. Mira, que de 9 de una escala del 1 al 10 estés en estrés, bajes al 8, ya es una diferencia. Y eso lo puedes lograr
con la respiración. Y bueno, y si lo acompañas con movimiento, salir a caminar mientras vas haciendo los ejercicios de respiración, mucho mejor. Y el tercer paso, digo, ponte a hacer una actividad que te distraiga, que te guste. Escuchar Mm, música, tocar un instrumento, o sea, hacer alguna actividad así. Yo digo, si ese 1, 2, 3 lo hace, vas a ver que mejora bastante en un sí. periodo de tiempo más o menos. Sí, fíjate que ahorita hay una ola importante que se llama neurociencia del cuerpo, Ujú, ¿no? Curioso, ¿no? Neurociencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya lo que se ha visto es que el cerebro y por lo tanto la mente es el director de la orquesta. Es un director de orquesta, igualito un director de orquesta. Él está un Dudamel dirigiendo cualquiera. un Dudamel cualquiera, ¿no? Entonces, si usted quiere manejarse como Dudamel, por ejemplo, siga escuchando estos podcasts, mírelos, guárdelos y Y va a tener compártalos. herramientas, compártalos sobre todo, va a tener herramientas, porque la vamos a ir dando sucesivamente, va a tener herramientas para usted dirigir la orquesta de su cuerpo y de sus relaciones con el entorno físico, con el entorno social, con el entorno espiritual, la va a poder dirigir como un campeón que se va a dar cuenta, por allá el del tambor está desafinando. Ujú. Entonces le hago un llamado de atención o en qué momento va a entrar cada órgano a hacer lo que le toca hacer. Eso lo sabemos hoy en día que es así. Por lo tanto, a través de estas investigaciones se ha visto que hay una conexión íntima entre lo que llamamos emociones, por ejemplo, entre la ansiedad y lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tuve la oportunidad de preguntarle una vez a un lama que por qué ellos habían seleccionado la respiración como patrón fundamental para sus meditaciones. Y me dijo dos cosas que me dejaron convencido. Me dijo, mira, en primer lugar es automática, no la puedes evitar. Y en segundo lugar es influenciable por tu voluntad. ¡Wow! Clarito, más clarito imposible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos con la respiración y por eso la respiración está ocupando ese lugar tan importante en el manejo. Yo te diría, le podemos añadir a ese 1, 2, 3 que tú has señalado, en el paso 1, cuando digo acepto, es me doy cuenta, identifico qué está pasando en mi cuerpo, que estoy poniéndole la etiqueta ansiedad. Ujú. Yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿dónde lo sientes? ¿En los pies, en las manos, en el Ujú. tronco, en la cabeza? Ah, no me había dado cuenta, es la mayor parte de Sí, sí. las respuestas. Pero ya el solo hecho de que tú le identifiques, es como unos sapitos, me dicen mucho esa idea, ¿no? Es como un sapo que me está brincando del estómago hacia el pecho y brinca y brinca. Oh, ok, perfecto. Sí, sí. Entonces trabajamos al sapo desde el punto de vista, O las este, maripositas, sí. la mariposita también, ¿no? También, Aunque la mariposita es como una ansiedad más más leve, ¿no? leve, El sapo es ya como más más grave. intenso. Ok, entonces eso es lo que tenemos que modificar y sustituirlo por aquello que encuentro, por ejemplo, en la serenidad o en la tranquilidad. Tal cual como habíamos dicho hace rato, de que son vectores, son fuerzas Sí, que sí. están tensando allí, están creando un espacio tensorial donde hay una lucha por ver cuál va a predominar y que con la respiración lo podemos perfectamente canalizar hacia la tranquilidad, la serenidad, que además hay muchos estudios de los años 70, Susana Bloch, allá en Chile, descubrió que hay una relación íntima entre modo de respirar y emoción correspondiente. Entonces, la serenidad correlaciona con la respiración abdominal y diafragmática, lenta, profunda y regular. Ujú. Y regular. Sí, fíjate que cuando yo, todas las personas que atiendo, y bueno, durante décadas ya, yo le enseño mucho la herramienta de inteligencia emocional, porque incluyen Ujú. justamente eso. El reconocimiento del cuerpo, cada quien lo siente diferente, pero generalmente las zonas son las mismas. Y los Exacto. ritmos respiratorios, la línea de pensamiento,
todo eso va muy aunado. Entonces, yo creo que otro mensaje importante que hay que dejar en claro es que nosotros, o sea, los profesionales que nos dedicamos a esto, te vamos a dar ese tipo de herramientas que son muy funcionales, muy prácticas y que se van a quedar contigo, ¿verdad? Entonces, que es importante que la aprendas porque están ahí. Es una Claro, maldad como decir, mira, tengo que guindar un cuadro y no tengo el martillo que tú mencionaste. Y dices, oye, mira, claro, te claro. vendría bien un martillo. Si me permite, Luis, un pequeño paréntesis acá, para recordarles, estamos en casi todas las plataformas. El principal es YouTube, que es donde creamos el podcast, pero estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, o sea que nos pueden recomendar en cualquiera de las plataformas con sus amigos. Y por favor, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo, comenten, porque los comentarios eso hace que el programa suba, ¿verdad? Como de rating y así tanto YouTube como la otra plataforma lo recomiendan y bueno, esa ayuda se la agradecemos de corazón. Eh, Ya te iba a comentar algo también, pero bueno, ahorita cuando se me venga, porque se me fue ok, por allá, ok. pero sigue tú con Sí, la idea. sí, porque iba a un poco a recordarnos, ¿qué te parece si uno de nuestros patrocinantes, Colegio Neurocode, nos da ¿cómo se llama? Una consigna, ¿cómo es que se llama esto, Laura? Un tips que nos sirva de inspiración para que esa parte del pensamiento, esa parte cognitiva, también la vayamos estimulando y conectando con el resto de nuestra corporalidad, Ujú. ¿no? Y eso, Es una voz en off, ¿no? sí, pero no sé. De Laura Montilla. Ya espérese un momento que Laura está sumamente Creo, creo concentrada. que la agarramos fuera de base. Uno de los tips de nuestro... Será un aforismo, a Un, eso te un, refieres. un aforismo. Ah, un aforismo. Yo también estaba Uno, diciendo que es que un no me aforismo. acordaba de la palabra. Un Aforismo. aforismo. No, ahí se Ok. escucha. La creatividad no es un talento innato, es una metodología. ¿Qué soy yo? Un punto de intersección en un tejido llamado vida. Y el último por hoy, para que quieran más, es la vida siempre es autorreferente. Por eso la educación es la clave para enriquecer nuestros mapas de lo que ocurre. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, A la Laura. orden siempre. Qué bueno con eso. Sabes que de ese último comentario del aforismo se me viene la idea del journaling. ¿Cómo se dice journaling cuando tú escribes las cosas en español? Un diario. Como un diario. ¿Sí? Sí, un Bueno, journal es un diario. sí, bueno, Diario. el journaling en inglés, o sea, en psicoterapia en Sí, sí. inglés, es una recomendación que tú le haces a las personas para que lleven cuenta de su día a día, pero sobre todo hablando de las emociones y de las sensaciones corporales. Es una forma impresionante, sumamente fácil hacerlo, ¿verdad? Anotar tu diario todos los días antes de acostarte y decir, bueno, ¿qué me pasó hoy? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron los pensamientos más recurrentes? ¿Cómo se sintió mi cuerpo? ¿Dónde sentí la emoción? Porque no solo te sirve hasta cierto punto como una forma de catarsis, ¿verdad? En el momento Ujú. que lo estás haciendo, sino después cuando lo revisitas y lo lees días, semanas, meses, inclusive hasta años luego, es otra forma de decir, oye, mira cómo me sentí este día hay que conocerse, ¿no? Y sobre todo conocer el cuerpo, porque en un principio yo creo que el término inteligencia emocional a mí me encanta, porque ya intuye que no somos emocionalmente inteligentes por naturaleza. Hay que Claro. desarrollar esa inteligencia. Muchas veces yo digo, sentimos una ensalada de emociones y no nos damos cuenta qué está pasando, porque es posible sentir varias emociones juntas, pero hay que separarlas para entenderlas. Porque si tú no sabes qué te está pasando, no vas a poder saber cómo manejarlo. Exactamente, Mm, sí, sí, sí. Y podemos complementarlo con la idea del vector. No perder de vista que nosotros somos vectores, que somos flechas lanzadas a la vida, mm, ¿no? Entonces, si yo llevo un registro de aquellas emociones que no son prudentes, que me perjudican, etcétera, etcétera,
que las exagero en determinados contextos, yo puedo también trazar un vector y decir, bueno, ¿qué es lo que sí me gustaría que sustituyera esto? Y también anotarlo y ver cómo evoluciona. ¿Cuánto me acerco, cuánto me alejo del sentido que yo estoy buscando? Por ejemplo, frente a la ansiedad, la serenidad, la seguridad, la tranquilidad, ¿verdad? Ujú. Y cómo es, cómo se siente, por ejemplo, la tranquilidad, la seguridad. Fíjate que fue un poco lo que tú hiciste con tu papá cuando le creaste el ancla, ¿no? Ujú. Crearle un ancla, por ejemplo, de seguridad, un ancla de tranquilidad y que la persona se vaya progresivamente acercando a eso y desarrollando la experiencia de manejo de la herramienta hasta que llegue a un punto en que sea completamente automático. Como ve uno, por ejemplo, un carpintero martillando con aquella precisión y elegancia que tú dices, wow. Sí. Me recuerda el dicho que para todo carpintero sus problemas son martillos y clavos, ¿no? Cada quien, como Exacto. zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, para nosotros es inevitable pensar en todas estas herramientas, ya que entre psiquiatría y psicología siempre estamos en la búsqueda de eso, cómo a poder ayudar a la gente de manera más efectiva, inclusive a veces hasta más rápida, porque como ahorita estamos, lo comentamos en un podcast anterior, en lo instantáneo, toda la gente quiere Ujú, todo para allá. Entonces decimos, bueno, vamos a ver qué hay en el mercado, las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, a ver qué le podemos ofrecer. claro. Y, Ujú. y no olvidarnos de que también el cuerpo participa de todo eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo y calidad de alimentación tengo yo que me ayude y favorezca a esa emocionalidad positiva? Ujú. ¿Qué tipo y calidad de ejercicio o actividades físicas yo realizo que facilita eso, ¿no? O sea, es todos los elementos, todos los ingredientes que están allí, porque la vida es como un sancocho. Sí, ¿Te acuerdas de aquellos sancochos de cabeza de qué pescado de rico, de Oriente? todo. No, se me Entonces, hace agua la boca. así es la vida, ¿no? Los Sí, sí, ingredientes hay que qué rico. combinarlos adecuadamente para que produzcan ese resultado, ¿no? Eh, de un sancocho de cabeza de pescado, ¿no? Un sancocho de cabeza de pescado, ¿cómo era que llamaba aquel delicioso que preparaban mucho en Jurel. Oriente? De jurel, De ¿verdad? jurel. Un sancocho de No, y jurel. un Hay una cruzado. canción, Sí, sí, hay una canción, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Luis Mariano Rivera compuso esa canción del sancocho de jurel. Mire, y sabe que eso, bueno, usted se podrán dar cuenta que a mí me gusta comer y entonces todo lo asocio con los ingredientes que estabas mencionando y hay que no solo reconocer los ingredientes que uno está usando para la vida de uno y cuáles son o sea, no solo los componentes, también las consecuencias. Es como que si usamos mucho azúcar, pues va a haber una Exacto. consecuencia, si usamos mucha sal, Claro. también va a haber otra consecuencia. Todo lo que exageramos Ujú. tiende a crear adicción. Sí, Eso es muy sí. importante. No, y tiene sus consecuencias, ¿no? Pero entonces me lleva a una conversación previa que tuvimos, Luis, que es de estar vigilante de los síntomas. Es decir, préstale atención qué está pasando, porque hay Exacto. veces tenemos ya los síntomas y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta a veces de que está sucediendo algo. Y no hay nada más prudente y más efectivo que buscar la ayuda en el tiempo correcto. Entonces, Exactamente, sí, sí. entonces, por ejemplo, te pregunto, Luis, para que ayudes a la audiencia, ¿qué síntomas, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, son los más efectivos y fáciles de reconocer que le diga a la persona, mira, ok, es normal que te sientas ansioso, pero cuando dice, mira, ahora necesito ayuda? Claro, exacto. Sí, cuando esa sensación corporal, generalmente, como dices tú, alrededor del tórax, es la sensación de movimiento, de incomodidad, de taquicardia, ese tipo de Ujú. cosas, cuando eso está interfiriendo tu desenvolvimiento cotidiano. Ujú. Y ese es el mejor momento, el momento oportuno para consultar. ¿Por qué? Porque te vas a evitar un camino que puede ser mucho más largo, mucho más complicado si lo dejas avanzar. ¿Por qué? Porque eso indica que algo está ocurriendo en ti y está ocurriendo en relación a lo que te rodea
que está manteniendo esa situación ahí presente. Porque está bien que uno, y fíjate, aquí podemos señalar, por ejemplo, el miedo que te produce, imagínate un ruido muy fuerte, un temblor, un animal que se te viene encima, ¿verdad? La respuesta es típica de ansiedad, ¿verdad? Ese miedo, esa respuesta fisiológica ante lo que puede ser una amenaza. En la ansiedad, la amenaza está escondida, ¿no? Que es ese miedo inespecífico, así definen muchos autores la ansiedad, ¿no? Un miedo inespecífico que se está manteniendo allí indica que alguna amenaza está ocurriendo en mi vida que no he detectado porque está a nivel inconsciente o está a nivel automático. Entonces, detenerse un momentico y decir, oye, ¿qué es lo que me está produciendo esto? Ya es un primer paso de los pasos 1, 2, 3 que tú habías señalado y que te puede servir para decir, ah, bueno, no, esto en realidad es una oportunidad, yo lo estaba viendo como una amenaza, es una oportunidad, me libero del estrés. Pero si veo que eso se mantiene a lo largo de, por ejemplo, varios días y tal, consulte, no espere a tener una crisis de ansiedad, tener un Un ataque ataque de de pánico, que pánico, son tan feos. una crisis de terror o cualquiera de esas cosas que son ya que indican también más cambios metabólicos que por lo tanto van a requerir entonces que utilicemos medicamentos o que tengamos que utilizar algún tipo de superalimento o alguna cosa para detener que continúe por esa cascada. Mira, no recuerdo el nombre del psicólogo americano que dijo, el conocimiento de la psicología no te hace que huyas de ella, o sea, que no la vivas. Exactamente, Porque yo hace años sufrí ataque de pánico y eso es horroroso. claro, O sea, yo no se lo recomiendo a nadie. No claro, dejes que llegues allá, claro. porque una vez que estás ahí, casi que no hay escapatoria Sí, sí, para el ataque. Entonces, eh, es mejor prevenir, estar atento de esos síntomas que estamos diciendo, empieza a ubicarlo, empieza a conocer tu cuerpo, cómo el cuerpo habla, es impresionante, claro. te hace señales. Hoy en día yo tengo algo muy cómico, yo fui operado bueno, no por casualidad, porque tiene que ver con la parte del sistema digestivo, que es donde más se refleja el miedo, del apéndice. Me Ah, hicieron pues, me operaron de apendicitis. Y cuando yo estoy en una situación que me estresa o me da miedo, se me aprieta así y yo, ajá, enseguida capto que claro, algo está pasando y algo empiezo está mal. a atar cabo. Pero cuando estás haciendo el comentario, Luis, me causó un poco de gracia, porque he atendido mucha gente que, por ejemplo, puedes hacer ansiedad o depresión, pero hoy como estamos hablando de ansiedad, luego yo le hago una pregunta que la gente a veces la toma como tonta o estúpida. Mm, Le digo, ok, pero ¿qué te genera esa ansiedad? Y entonces es que se me quedan viendo así como, ajá, si supieras no te busco. no estaría aquí, ¿verdad? Entonces, no, Claro, pero claro, yo le sigo hablando al hilito para que se den cuenta que sí saben la respuesta, pero no la claro. tienen consciente. No la tienen Y consciente, entonces, está cuando ahí. empiezan a narrar el cuento, Luis, mira, cuando te dicen todo lo que ha pasado, entonces yo me le quedo viendo así, y te parece poco que estés ansioso. Yo, santo Dios, yo no quisiera estar en sus zapatos porque, o sea, están viviendo situaciones muy complicadas y difíciles. Y digo, claro que tienes que estar ansioso. Yo digo, Claro, lo anormal sería que no sintieras claro, ansiedad. claro, claro, claro. Entonces, Sí, sí, sí. pero eso es por eso, por la falta del conocimiento de los síntomas. Claro, exacto. De aquella frase de conócete a ti mismo, ya hoy en día tenemos más elementos para decir, ah, bueno, sí podemos llegar a conocernos. Bueno, a lo mejor no totalmente, pero sí bastante aproximado como para dirigir nuestras operaciones que nos conduzcan hacia donde queremos ir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es importante. Y fíjate, me acabo de acordar, hay una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo, que es lo que llamamos neuroestimulación bilateral alterna. Es una ¿Con qué se derivación, come eso? es una derivación del MDR, Ah, ok, el ok. famoso MDR de Franklin Shapiro, donde nosotros simplificamos la técnica en el sentido de que encontramos que la base fundamental es eso, la neuroestimulación, estoy estimulando el sistema nervioso, bilateral y alterna, ¿no? Porque produce una enorme comunicación interhemisférica, sobre todo particularmente de las amígdalas del sistema límbico en general, que hace que la carga emocional
baje sustancialmente. Y muchas veces la persona cuando está bajo ese, nosotros lo llamamos ambiente NEVA, bajo ese ambiente NEVA, empieza a encontrar los detonantes, ¿no? Al estar interconectando los dos hemisferios, ¿verdad? Hemisferio izquierdo, que es el que nos conecta con la realidad exterior, y hemisferio derecho, que nos conecta con el mundo interno. Ese intercambio de información hace que tengamos más, más acertado qué es lo que está ocurriendo realmente en ese mundo fantástico, maravilloso que es la mente humana. Tú sabes que para los que sean ratones de biblioteca como Luis y como yo, que nos gusta leer, investigar y saber un poco más del enterín de todo, cómo suceden las cosas, yo he aprendido a través de los ya 25 años que llevo haciendo entrenamiento cerebral, una cosa fascinante del cerebro. La información que nos viene inevitablemente a través de los sentidos, ¿verdad? Y toda esa carga viene, si se quiere, en forma eléctrica a través del sistema nervioso y cuando llega a, bueno, el tálamo, el hipotálamo, toda esa estructura del cerebro, siempre van a buscar información en lo que nombraste, en esas almendritas que tenemos allí, ¿verdad? Que son la señal de peligro, lo que prende la alarma, como decir, cuidado, puede Exacto. pasar algo, ¿no? Que es la amígdala. Y entonces, pero hay un estudio interesantísimo que dice que cuando se sobrecarga de energía, sobre todo a nivel eléctrico, como el cerebro no encuentra qué hacer con tanta intensidad eléctrica, la primera parte lo distribuye hacia los lóbulos temporales y los temporales se recargan y es lo que se llama temporales calientes. Pues el temporal Mm, empieza a funcionar de manera muy rápida, ¿verdad? Se acelera mucho en el rango de beta y high beta. Y el primer síntoma es la ansiedad. Tú te claro, empiezas a sentir así claro. como cuando te tomaste 2 o 3 tazas de café Mm, exacto. que no debiste. Bueno, ahí Empecé. empieza ya, bueno, eso es un fenómeno que ocurre, pero es como una sobrecarga emocional traducido en impulso eléctrico, ¿no? Mm, Entonces, claro. el cerebro dice, bueno, ya va, déjame ver qué hago con tanta información y vamos a decir que se desparrama de alguna manera en los lóbulos temporales y entonces la persona empieza a experimentar a nivel corporal toda la sintomatología de la ansiedad. Se te acelera el corazón, te empiezan a sudar las manos, te dan cosas en el Mm, estómago, ¿entiendes? claro, Te puede hasta ganas de ir al baño, todo eso, y todo como consecuencia de eso, pero la información en este caso puede venir de afuera o interna a través de pensamiento, pero es una sobrecarga, eso es lo importante, y tener uno que otro conocimiento de eso, y como entenderse a uno mismo, entender cómo claro, funciona claro, el claro, cuerpo, siempre ayuda. claro, claro. Y también es maravilloso toda esta tecnología que tú manejas bastante bien, ¿verdad? Tienes mucha experiencia en eso. Toda esta tecnología de equipos electrónicos y electromagnéticos que favorecen, ¿verdad? Ese intercambio electrónico Ujú. que se produce en el cerebro, a fin de cuentas, pues ese es un espacio físico, esos son electrones, protones, toda esa rochela ahí, y que bueno, son un coadyuvante tremendo en la terapia, ¿no? No, sí, definitivamente. Y es lo que siempre hemos hablado, Luis. Yo creo que una sola cosa puede ayudar, pero la magia está en la integración de diferentes disciplinas. Así es, Entonces claro, siempre hacer un claro. poco de esto, un poco de ello, y bueno, y trabajar así como estamos tú y yo en equipo. Es decir, Mm, mira, pon tú tu conocimiento, tu experiencia, yo pongo la mía, y así se resuelven los casos muchísimo mejor y de manera integral, que yo creo es donde exactamente. está el truco de Ahí, todo. ahí está la clave, ahí está la Ujú. clave. Mira, bueno, Luis, seguimos, paramos, ¿qué hacemos? Yo creo que podemos parar por hoy, ¿verdad? Bueno, ¿no les parece bien? Y le debemos el tema próximo porque estoy un poco confundido. No sé si vamos a hablar lo del coaching o vamos a hablar de lo de la depresión. Ahí tenemos, simplemente manténganse pendientes que ya le avisaremos cuál es Le el próximo. avisaremos cuál de las temáticas podemos abordar. También nos pueden Sugerir, escribir, escribir sugerir algo que quieran que alguna hablemos. temática que les interese. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo Nos capítulo. vemos en el próximo capítulo. Ya. Mira, ¿qué te parece esto podcast ahora sin parar y no tenemos ni que editar? Próximo capítulo, depresión y ansiedad.
con lo que dijiste hace ratico. No, te pero acuerdas? no me acuerdo de nada, tranquilo. Pero no, que yo te tiro la pelota a ti, porque siempre te hago Sí, la sí, pregunta, pero ajá, tú- Luis, ¿qué hemos hablado hoy? Entonces tú eres el responsable de responder la pregunta. tú Yo, eres- yo me salgo de ahí. Bueno, eso fue lo que hiciste el otro día, Sí. ¿no? No, ya, los dos, ya. Pero 2 veces. Las 2 veces lo he hecho. Entonces, Exacto. sí, el más distraído aquí soy yo, así que necesito ayuda. Pero tu discurso de hace unos minutos atrás fue excelente. ¿Cuál? Exacto, yo me hago la misma pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? Ayúdanos, Laura Montilla. Pero eras el que han hablado de ¿Cómo El- que se el llama el último. alemán este? El alemán. Rocío. El Alzheimer, el Sí, Alzheimer. pero El ¿te acuerdas Alzheimer. de Rocío? Rocío. Ajá, Ay,